Hola mochuelos, buenas tardes y bienvenidos a los recursos gratuitos de SeaWorlds. Hoy, como todos los días, vamos a tratar un tema de los que vosotros nos habéis solicitado. Concretamente, hoy se trata del tema de las rapaces diurnas por petición de Neville Elkenavi, que, bueno, pues tras la realización del recurso sobre rapaces nocturnas, pues él nos pidió que hiciésemos uno sobre diurnas. Así que, encantados de la vida, aquí estamos con las rapaces diurnas. Comentaros que si recordáis un poquito el de las rapaces nocturnas, la taxonomía era bastante simple en el caso de ese grupo, ¿no? De las rapaces nocturnas, porque efectivamente son únicamente un grupo taxonómico, ¿vale? Que son las estrigiformes. Sin embargo, las rapaces diurnas van a estar repartidas entre tres órdenes diferentes, ¿vale? Falconiformes, acipitriformes, perdón, y catartiformes, que ahora lo vemos. Pero bueno, antes de entrar en todo eso, aquí os he dejado los cuatro grupos, ¿vale? Los cuatro órdenes que constituyen las rapaces, ¿vale? No os he diferenciado de momento diurnas de nocturnas, sino todos los grupos de rapaces, precisamente para ahora en unos minutos que podamos ver esa diferencia entre nocturnas y diurnas. Comentaros simplemente que lo que estamos viendo aquí es solamente una parte de la taxonomía de las aves, ¿vale? Las aves se dividen entre paleognadas y neognadas. El grupo de las paleognadas es donde estarían los estrutioniformes, ¿vale? Es decir, todo ese grupo en el que se engloban las avestruces, los ñandúes, los casuarios, los tinamúes, los kiwis, ¿vale? Un poco toda esta gente. Y luego estarían las neognadas, ¿vale? Que es lo que estamos viendo ahora mismo aquí. En este grupo de las neognadas vamos a tener también dos subgrupos, el subgrupo Galloanserae, que simplemente tiene dos órdenes, galliformes y anseriformes, y luego todo lo demás, es decir, todas las demás aves que existen en el mundo que estarían englobadas en neoaves, ¿vale? O sea, si dejamos de un lado anseriformes, galliformes y estrutioniformes, que serían paleognadas, pues todo lo demás va a estar aquí en neoaves, ¿vale? Dentro de neoaves, como veis, hay un mogollón espectacular de órdenes, ¿vale? Para que os hagáis una idea, 33 órdenes en concreto. En neognadas tendríamos unos 35, vamos, unos no, 35, ¿vale? Con 11.084 especies en total dentro del grupo de las neognadas. Solo 4 de esos 35 órdenes de aves neognadas van a ser aves rapaces, ¿vale? Y el número total de especies de aves rapaces que hay en el mundo sería de 567, pero aquí están incluidas las nocturnas, ¿vale? Entonces, dentro de neoaves hemos dicho que tenemos esos 33 órdenes, ¿no? Los 4 de aves rapaces y 29 restantes que no nos interesan hoy. En esos 4 de aves rapaces, estrigiformes serían las nocturnas, con esas 243 especies que ya comentamos en su día, ¿vale? Cuando hicimos el recurso sobre rapaces nocturnas, y todo lo demás, las 324 especies de aves rapaces que hay que no son estrigiformes, ¿vale? Que no son nocturnas, pues serían las rapaces diurnas y estarían repartidas en estos 3 grupos, ¿vale? Que os he dejado aquí, catartiformes, falconiformes y acipitriformes, ¿vale? Vamos a ver un poco cada uno de ellos y vamos a ver algunas de las características que fundamentalmente que los diferencian, ¿vale? Bueno, por un lado, las catartiformes, el orden catartiforme solamente tiene una familia, Catartidae, y dentro de esta familia solamente hay 7 especies, ¿vale? Aquí os he dejado género Catartes con los jotes, aquí tenéis 3 especies y un jote rojo. En Coragips, aquí tenemos al zamuro, una única especie. Bueno, como veis, son todos los géneros son monoespecíficos, excepto Catartes, que tiene 3 especies. Pero bueno, lo que os decía, ¿vale? El zamuro, que es la única especie que vamos a encontrar en Coragips. Gymnohips sería este Gymnohips californianus, también conocido como cóndor californiano. El Vultur gryphus, que sería el cóndor andino. Y en Sarcorhamphus lo que vamos a tener es Sarcorhamphus papa, que sería, digamos, este zopilote real, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que vamos a tener dentro del grupo de los catártidos. Para que le pongamos un nombre así a lo mejor un poco más de andar por casa, ¿no? Y no Catartidae, que suena como muy, muy poco para echar una cerveza, ¿no? Mientras uno lo está diciendo. Pues el nombre, digamos, en conjunto que reciben estos animales es el de buitres buitres del Nuevo Mundo, ¿vale? No habéis oído viejo. Es decir, buitres americanos, ¿vale? Todas las especies de la familia Catartidae son oriundas y originarias del continente americano,
¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos en los catartiformes. Si vemos los falconiformes, ¿vale? Ya es un poquito más complejo que en catartiformes. Tenemos 11 géneros y 66 especies, pero todas ellas están englobadas en una única familia, ¿vale? Igual que pasaba en catartiformes, que solamente había una familia que era Catartidae, en falconiformes solo hay una familia que es Falconidae, ¿vale? Solo que tenemos más géneros y tenemos muchas más especies. Os he dejado aquí así un poco un salpicadillo de diferentes tipos de falconiformes o de falcónidas para que vayamos poniendo cara a especies diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de falconiformes o de falcónidas, siempre nos viene a la cabeza un halcón, ¿no? El clásico halcón peregrino. Pero la realidad es que hay mucha más gente aquí dentro. Están efectivamente los halcones, pero también tenemos los cernícalos, como este ejemplar que tenemos aquí de cernícalo vulgar, de macho, que, bueno, no deja de ser un halconcito pequeño. También tenemos los halcones monteses, como esta especie, este animal, ¿no? Esta especie que es un halcón montés críptico. También tenemos los caranchos, como este carancho norteño que tenemos aquí, ¿vale? Los caracaras, como este caracarandino. Y, bueno, por ejemplo, este halcón reidor, ¿vale? Por ver un poquito diferentes aspectos que vamos a encontrar dentro del grupo de los falcónidos. Entonces, todos tenemos esa idea de que los falcónidos son los halcones, pero no son exclusivamente los halcones, ¿vale? Tenemos caracaras, tenemos caranchos, tenemos un montón de gente más, más allá, ¿no? de lo que es simplemente la imagen que tenemos de un halcón, que evidentemente son la mayor parte de las especies de este grupo. Y si vemos el orden de los accipitriformes, ese tercer orden que encontramos, ya es un poquito más complejo que los anteriores, ¿vale? Tenemos muchas más especies, ¿vale? Tenemos 251 especies en el orden, repartidas todas ellas en una única familia, que es Accipitridae, salvo dos, ¿vale? Las dos especies que no están en la familia Accipitridae van a estar en Pandionidae, una de ellas, y en Sagittaridae, la otra, ¿vale? En Sagittaridae encontramos este ejemplar, vamos, esta especie, ¿vale? Que es Sagittarius serpentarius, que sería el secretario, que, bueno, pues así a simple vista, especialmente si la vemos de lejos, parece cualquier cosa menos una ave rapaz. Luego, cuando vemos en detalle su pico, la estructura de su cabeza, ¿no? Su morfología, te das cuenta que realmente es una ave rapaz y además tiene las características de pico ganchudo de las aves rapaces. Sin embargo, bueno, pues esas patas tan largas que tiene el secretario como que chocan un poco respecto a la anatomía normal, ¿no? O más extendida dentro del grupo de las aves rapaces. De las nocturnas y de las diurnas, porque tampoco vamos a encontrar esas extremidades tan largas en rapaces nocturnas. Pero bueno, este secretario, y en Pandionidae lo que encontramos es el águila pescadora, ¿de acuerdo? Este ejemplar que tenemos aquí sería un representante de Pandionaliaetus, que es ese águila pescadora del que os estaba hablando. Y todo lo demás que conocemos, los ratoneros, las águilas, los aguiluchos, los buitres, todo lo demás que conocemos como rapaces diurnas, ¿vale? Que no sean buitres del Nuevo Mundo, es decir, buitres americanos, que no sean halcones ni nada relacionado, y exceptuando el águila pescadora y el secretario, todo lo demás que existe en rapaces diurnas va a estar dentro de esta familia Accipitridae. Desde luego, como veis, con 249 especies, es de largo la familia más diversa que vamos a encontrar dentro de las rapaces diurnas, ¿vale? Os dejo así un salpicadillo, ¿vale? De imágenes de diferentes especies de rapaces diurnas, de la familia Accipitridae, ¿vale? No de rapaces diurnas en general, sino solamente de Accipitridae, pues para que vayamos poniendo caras diferentes, ¿no? Esto sería una águila calva americana, aquí tenemos una águila arpía, esto es una águila culebrera, ¿vale? Una águila vocinglera, una águila, también se denomina águila pescadora africana. Aquí tenemos un buitre leonado, ¿vale? Y, por ejemplo, una limoche, porque vayamos viendo así un poco diferentes morfologías que vamos a encontrar dentro de este grupo de Accipitridae. Y bueno, ¿cómo diferenciamos un poco unos animales de otros dentro de estas rapaces diurnas? Pues hay un poco tres aspectos que son bastante significativos, ¿vale? Dentro de las rapaces diurnas y que nos permiten diferenciar unos grupos de otros, ¿vale? El primero de ellos es la independencia de las aperturas nasales, ¿vale? Es decir, la ausencia de una tabicación
entre aperturas nasales o la presencia de esa tabicación, ¿no? De ese tabique óseo entre las aperturas nasales. En los falconiformes y en las accipitriformes vamos a encontrar esa tabicación, ¿vale? De hecho, si vemos el interior de la apertura nasal, vamos a ver estructura ósea en el interior. Sin embargo, en los catartiformes, fijaos lo que ocurre. Por una apertura nasal vemos, digamos, el mundo que hay al otro lado, ¿vale? Somos capaces de ver a través de las aperturas nasales porque existe una independencia en esas aperturas nasales, ¿vale? Una carencia de tabicación entre las aperturas nasales. Entonces, esto ocurre únicamente en catartiformes. Ninguna otra ave rapaz diurna va a tener estas características. Eso nos ayuda un poco si encontramos o si vemos un ejemplar y no tenemos muy claro si estamos ante un catartiforme u otro tipo de animal. Sería un poco por el aspecto, a lo mejor nos podría confundir o llevar a confusión con algunas de las especies de Accipitridae, ¿no? Con los buitres del viejo mundo, pues nos fijamos en su nariz, en esas aperturas nasales, y nos va a dar una pista muy buena sobre si es un catartiforme o si estamos ante un Accipitridae, ¿vale? Es decir, un buitre, pero de los del viejo mundo, no del nuevo. Otra característica es la ceja ósea, ¿vale? Que nos hagamos una idea, esta es la ceja ósea, ¿vale? De un accipitriforme. Esta es la ceja ósea de un falconiforme y este cráneo, que es de un ejemplar de catartiforme, de Catartesaurus, para ser exactos, ¿vale? No tiene ceja ósea, como veis, ¿vale? Tiene su, digamos, órbita, ¿no? Ocular, ósea, pero carece de esa ceja ósea, veis que no hay nada aquí, que sí que tendrían accipitriformes y falconiformes, ¿vale? Entonces es otra de esas características que nos permite diferenciar unos grupos de otros. Y por último, tendríamos que hablar de la siringe. La siringe básicamente es la estructura o el órgano fonador que existe en las aves, ¿vale? Las aves no tienen cuerdas vocales, no tienen epiglotis, ¿vale? Y por tanto tampoco cuerdas vocales asociadas, como tenemos los mamíferos, sino que la producción del sonido en este grupo de las aves, no solo en las rapaces, sino en general en las aves, se produce gracias a esta siringe, que básicamente es una estructura que se encuentra en la parte más baja de la tráquea, donde, digamos, se bifurca en los bronquios, y simplemente consiste en una estructura combinada de los anillos cartilaginosos, ¿vale? Estos anillos cartilaginosos y una musculatura asociada que permite que cuando el aire pase por la tráquea y por los bronquios, estos músculos pueden, digamos, modificar la apertura de los anillos cartilaginosos, produciendo un sonido simplemente por fricción del aire en la propia estructura de la siringe, ¿vale? Entonces, ¿por qué os cuento todo este rollo? Pues básicamente porque en las rapaces diurnas, todas las rapaces diurnas tienen siringe, excepto las catartiformes. Entonces, claro, nosotros no le vamos a ver la tráquea a estos animales, salvo que estemos realizando una necropsia, ¿vale? Pero lo que sí que vamos a observar es grandes diferencias acústicas, ¿vale? Grandes diferencias sonoras en un poco en la comunicación vocal que estos animales utilizan. Falconiformes y accipitriformes van a ser capaces de realizar una gran variedad de sonidos diferentes, esas llamadas, esos gritos que solemos escuchar, ¿no? Cuando los observamos, frente a los catartiformes, que van a estar muy limitados en su producción de sonido. Básicamente, lo que pueden hacer son unos pequeños gruñidos y como unos siseos, pero no son capaces de producir unos sonidos más complejos como sí que encontraríamos en el resto de las rapaces diurnas, ¿vale? Tanto en accipitriformes como en falconiformes. Y bueno, llegados a este punto, daros las gracias por vuestra atención. Espero que ahora tengamos un poco más de idea, ¿no? de qué son las rapaces diurnas, de los grupos a los que pertenecen y un poco las pequeñas diferencias que podemos encontrar entre unos grupos y otros. Como siempre, seguimos a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda, cuestión o cosa que nos queráis consultar. Y bueno, pues agradeceros nuevamente que sigáis aquí, que sigáis, bueno, pues dedicando parte de vuestro tiempo, ¿no? a estos recursos que nosotros vamos poniendo a disposición de todo el mundo o de todo el mundo que esté interesado. Y bueno, pues nos vemos el próximo día. Hasta luego, mochuelos. Gracias.